Sí, así es. Se reabre la sesión. Hago la observación que, obvio, doy por hecho que está en conocimiento de los señores portavoces que las sesiones plenarias hay que terminarlas en el día que se convocan. Con lo cual queda 1 hora para 4 mociones. 4 mociones por 1 hora son 25 minutos por moción. Obviamente... Son 2 horas, señor alcalde. Son dos horas. Ah, son 2. Bueno, a ver, acordémonos. Quiero decir con esto que, aunque podemos parar el reloj, pero lo voy a parar no mucho tiempo. No obstante, le ruego que en la medida de los posibles los argumentarios y debates generen un sustento lo más austero posible para evitar dilatar en el tiempo las mociones. Punto 16 del orden del día, moción del Grupo Municipal Socialista instando al Gobierno a destinar un incremento aportaciones, servicios. Esto cada vez lo redactamos mejor para no entenderlo. Moción del Grupo Municipal Socialista instando al Gobierno a destinar un incremento aportaciones, servicios a comunidades autónomas y ayuntamientos. Como digo en otras ocasiones, habida cuenta que el argumentario le servirá al ponente de la moción para su exposición, obvielo el señor secretario y pase a dar lectura a los acuerdos que se solicitan a esta sesión plenaria. Señor secretario. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, instar al Gobierno de España a que los presupuestos generales del Estado para las nuevas o ampliadas competencias reservadas a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos se destinen vía transferencia un incremento anual de 20 millones de euros a los ayuntamientos y 100 millones de euros destinados a las comunidades autónomas, tal como figura en el acuerdo del pacto que dice textualmente: los presupuestos generales del Estado destinarán vía transferencia a los ayuntamientos un incremento anual de 20 millones de euros durante los próximos 5 ejercicios. Segundo, dar traslado de este acuerdo plenario al presidente del Gobierno de España, a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y al conjunto de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados. Muchas gracias, señor secretario. Por parte del equipo de Gobierno, proponente de la moción, tiene la palabra su portavoz, señor Delgado. Gracias, señor presidente. Como conocen el resto de grupos que conforman la corporación municipal, en la exposición de motivos de la moción que se presenta constan los argumentos por los que la misma se trae y en la parte dispositiva que acaba de leer el secretario general queda claro cuál es el fin que se persigue con la misma. Evidentemente, poca gente quizá conozca o ha oído hablar alguna vez de lo que es el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y muchas veces sí hemos, desgraciada y lamentablemente, sí hemos visto en televisión cómo de forma reiterada los cargos públicos y los responsables políticos aparecen en luctuosos acontecimientos derivados de la violencia de género. Evidentemente, la voluntad común y unánime es la erradicación. Desde luego hay que comenzar minimizando los efectos desgraciados que tiene tal lacra, pero evidentemente cualquier conducta que vaya encaminada a ello no puede hacerse o realizarse de forma eficaz y eficiente si no es con la subvención correspondiente. En este caso, en el mes de septiembre del año pasado, se completaron 214 medidas, que conforman lo que se llama ese Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Y dentro del documento también se evalúa las aportaciones que desde los presupuestos generales del Estado deben de realizarse a ayuntamientos y a comunidades autónomas. El fin de la moción es poner de relieve esa necesidad inmediata y dotar de recursos públicos tanto a administraciones locales como a administraciones autonómicas. En ese sentido decía que cuando se carece de financiación, por más medidas legislativas que se adopten, el papel no es capaz de solucionarlo si ese papel no tiene una plasmación en la realidad diaria y cotidiana de cada una de las ciudades y pueblos de España. En ese sentido, recabo y requiero la unanimidad del resto de grupos de la corporación para dirigirnos en los términos que constan en esa parte dispositiva a la que antes me refería al Gobierno de España para mejorar y conseguir la mayor eficiencia y eficacia a la que antes me refería, con el fin que se expone en la exposición de motivos, valga la redundancia, de la moción que se presenta.
Muchas gracias, señor portavoz. Turno de portavoces. Grupo Municipal de UCIN, señor Sergio Mota. Gracias. Bueno, dentro de las medidas que ha anunciado el portavoz del Grupo Socialista, que están dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, hay un gran porcentaje de medidas que forman parte del palabrerío político que inunda nuestras administraciones y que genera páginas y páginas sin por ello acercar la solución a los problemas sociales que se enfrenta. Aún así, entendiendo que algunas de las medidas ayudarán o insistirán más en la educación y, por tanto, trabajarán en el verdadero problema, que es erradicar la violencia en general, apoyaremos esta moción, sin creer que todos los problemas sociales se solucionan a base de más dinero público, como cada vez más se nos está acostumbrando a creer. Gracias. Muchas gracias, señor portavoz de UCIN. Portavoz de Izquierda Unida y Ganemos, señor Llévenes. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, lo primero es señalar que no entendemos el título de la moción, bastante farragoso, cuando directamente se tendría que señalar como reclamar al Gobierno central que se comprometa a cumplir con los compromisos adquiridos, ¿no? Nosotros el pasado mes de abril hacíamos públicas las enmiendas que presentábamos a los presupuestos generales y entre ellas ya señalábamos y denunciábamos el hurto de los presupuestos generales del Estado por parte del Gobierno central del PP en la lucha contra la violencia de género y solicitábamos la modificación de los presupuestos generales con la reposición de la partida económica comprometida con los ayuntamientos, en concreto 20 millones adicionales para eliminar la violencia de género. Esta misma propuesta se llevó al Consejo Local de la Mujer, que fue asumida y, por lo tanto, también deberíamos sumar, o al menos que en este debate quede constancia, que esta también es una reclamación del Consejo Local de la Mujer de Valdepeñas. Igualmente, la propia Federación Española de Municipios y Provincias acusaba al Gobierno de incumplir el Pacto de Estado contra la Violencia de Género en los presupuestos generales de Estado, criticando que se haya eliminado la partida económica comprometida con las entidades locales e instando al Gobierno central a que modifique este apartado. La misma Federación de Municipios y Provincias que también aprueba resoluciones o de la misma manera igual de válida que cuando se han traído resoluciones de la FEN, como por ejemplo la última en este salón de pleno. La moción que trae aquí el Grupo Socialista y que nosotros vamos a votar a favor, consideramos incluso que se queda corta, ¿no? Pero en definitiva es una moción que viene a denunciar el incumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género por parte del Gobierno del Partido Popular y también señalar que a primeros de abril representantes de municipios y organizaciones del movimiento feminista se reunieron en Madrid para elaborar un manifiesto que centra los aspectos claves para las corporaciones locales que promueven el Pacto de Estado en materia de género. Y en eso señala básicamente pues, que se respete lo aprobado en ese Pacto de Estado y que se dote económicamente con las partidas comprometidas, ¿no? Aspectos claves que están relacionados con las competencias, la financiación, los estándares de calidad y la contratación que se debe cumplir en base a ese Pacto de Estado. Por lo tanto, lo vamos a votar a favor. Muchas gracias, señor portavoz. Señor portavoz del Grupo Popular, señor Martín. Muchas gracias, señor presidente. No vamos a votar a favor de esta moción porque no es verdad de que en los presupuestos generales del Estado para 2018 se incumpla el compromiso presupuestario comprometido en el Pacto contra la Violencia de Género que lideró el partido de Mariano Rajoy. El Gobierno ya ha presupuestado 20 millones de euros para los ayuntamientos y 100 millones destinados a las comunidades autónomas. Otra cosa será, lo bien o mal, que lo gestione los distintos ayuntamientos y las distintas comunidades autónomas. En los presupuestos generales del Estado, el Gobierno del Partido Popular ha consignado 408 millones de euros para luchar contra la violencia de género, tema tan sagrado y tan terrible que no debería utilizarse, y sin querer ofender lo decimos, demagógicamente, sin causar erubescencia. Estos 408 millones suponen la cantidad más alta que se ha invertido nunca en esta lacra que tanto avergüenza a nuestra sociedad.
Además, ha sido el Gobierno de Mariano Rajoy el que firmó con el resto de partidos políticos, excepto con Podemos, comunidades autónomas y asociaciones estatales, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La verdad es que lecciones de ética y moral de los que usan temas tan serios para hacer únicamente ruido sonrojante, ninguna. Ustedes, ya digo, presentan una moción enlatada para hacer ruido con un tema grave y muy serio y terrible. No es cierto que en estos presupuestos falten los 100 millones que ustedes solicitan en su moción, porque sí se recogen. El dinero está consignado. El PP cumple con lo pactado. Ahora, con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, lo que deben emplear ese dinero es con eficiencia contra la violencia de género. Ahora hay que ver cómo lo va a gestionar el señor Paje y el gobierno local de don Jesús Martín. Esperemos que lo gestionen bien. Está consignado en los presupuestos, como compromiso del gobierno de Mariano Rajoy y solidaridad con las víctimas de la violencia de género y sus familias y los menores. Esos 120 millones aparecen en los presupuestos generales del Estado en el capítulo de las administraciones territoriales. Por eso vamos a votar que no, porque es innecesaria y vana esta moción. Muchas gracias. Muchas gracias, señor portavoz. Señor ponente, portavoz del equipo de gobierno, señor Delgado. Gracias, señor presidente. Agradecer la intervención de los compañeros del grupo de UCIN y de Izquierda Unida Ganemos en cuanto a que han manifestado su apoyo al contenido de la moción. Cierta crítica en cuanto a la intervención del portavoz de UCIN, por cuanto que los documentos que nacen en el seno del Poder Legislativo en ningún caso se pueden enmarcar ni calificar como palabrería política. Son documentos que vienen del Poder Legislativo y, por tanto, deben de ser respetables porque se supone que tiene una valoración y una enjundia clara y manifiesta. Y compartir quizá con el portavoz de Izquierda Unida que evidentemente la moción se queda corta respecto de la realidad. Previsiblemente sí se quede corta, pero a estos efectos cabe recordar que por parte del Grupo Socialista se ha presentado junto con el resto de grupos parlamentarios en el mes de marzo una propuesta al Gobierno en el que se pretende la modificación de la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de las administraciones locales para que la administración local pueda llevar a cabo actuaciones en promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, así como contra la violencia de género. Estas cuestiones deberán formar parte del catálogo de materias recogido como de competencia propia en los municipios en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, reguladora de las bases de régimen local. Este texto también forma parte del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado, como decía al principio de mi intervención, por el Congreso de los Diputados en el mes de septiembre del año 2017. Respecto de la intervención del portavoz del Grupo Popular, evidentemente ya me ha quedado muy claro, y es el único que ha movido ruido, me refiero a la entonación de su voz, que va a votar que no, porque el resto hemos sido, yo creo que con una entonación más suave y tranquila respecto de esta situación. Por ello, no quiere decir que no le prestemos la misma o más atención al problema que se subyace detrás de estos documentos. Pero veo que no ha escuchado ni mi argumento ni ha leído el contenido de la moción. Yo no he dicho en ningún caso, ni personalmente ni a través de la moción, que no haya partida presupuestaria relativa a la violencia de género, a la lucha contra la violencia de género en los presupuestos generales del Estado. No lo he dicho. Lo que digo y se dice es que se debe de incrementar la aportación presupuestaria por ese concepto. Y lo digo, y lo dice la moción, no porque se nos haya ocurrido ahora decirlo, sino porque exigimos que se cumplan el contenido del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Y ese Pacto de Estado se traduce literalmente que los presupuestos generales del Estado destinarán, vía transferencia a los ayuntamientos, un incremento anual de 20 millones de euros durante los próximos 5 ejercicios. El Gobierno de España acordará con la FEN u otras asociaciones de municipios en el conjunto del Estado los programas que deberán llevar a cabo. Eso es lo que se está criticando, que debe de potenciarse y mejorarse e incrementarse
la aportación presupuestaria por este concepto. Pero usted dice, en los presupuestos generales del Estado hay una aportación económica, una partida, que por cierto luego otra cosa es si se gasta o no, eso hablamos luego al final del ejercicio, porque el papel lo soporta todo. Usted puede poner la partida que quiera económica, pero gastarla o no, y en eso su partido lo sabe bien, e incluso con las inversiones en Castilla-La Mancha, pero una cosa es que aparezca la partida, el concepto y la cuantía, y otra cosa le decía que en la ejecución presupuestaria se dé cumplimiento a ese compromiso que no obliga al Gobierno que aprueba los presupuestos. Es decir, podemos tener ahí la partida y no gastarla. Pero dice que es el mayor incremento, la mayor cuantía y tal. Pues fíjese, yo que soy muy dado a esto de leer la prensa, además la leo en papel y luego la recorto, soy de la vieja escuela y a la vieja usanza. El Gobierno ha recortado un 15% los policías contra la violencia de género desde 2012. El número de agentes de Policía Nacional que atienden a mujeres víctimas de violencia de género ha descendido un 15% desde que Mariano Rajoy es presidente. De los 1.555 efectivos destinados en unidades especializadas en violencia de género, la cifra se ha reducido a 1.321 a 31 de diciembre de 2017, lo que supone 233 agentes menos en estos 6 años. Esa es la importancia que el Gobierno del Partido Popular da a la violencia de género, en cuanto al alcance presupuestario destinado a la lucha contra la misma. Muchas gracias, señor portavoz. Turno de réplicas. Usted hará uso del uso de la palabra. Sí. Izquierda Unida, señor Llévenes. Sí, yo muy brevemente. No voy a entrar en temas, me voy a ceñir a la moción, no voy a entrar en temas personales y de calificar si es más moral o menos moral, si tenemos principios o no tenemos principios, o si venimos aquí con unos intereses bastardos y no bastardos, porque ya tenemos claro quién es la persona que en este ayuntamiento tiene ese pedestal, ¿no? Que todo lo que se hace lo hace de forma pura. Los demás siempre tenemos unos intereses bastardes o espurios. Pero sí le voy a comentar una cosa. Es como cuando se hacía la mili y estaba la madre en la jura de bandera y su hijo llevaba el paso cambiado con respecto a los 3.000 o 4.000 que juraba bandera, y la madre decía, mira, mi hijo es el único que desfila bien, todos los demás llevan el paso cambiado. O sea, aquí resulta que la propia FEN, la Federación Española de Municipios y Provincias, reclama que en los presupuestos generales del Estado no aparece la partida comprometida, y es mentira. Aquí resulta que muchas asociaciones, muchas organizaciones se manifiestan en la calle y movilizan a este país en el último mes de marzo reclamando que se cumpla lo comprometido en la letra del Pacto de Estado, y es mentira. Aquí resulta que numerosos ayuntamientos aprueban y están solicitando que se cumplan los compromisos adquiridos en el Pacto de Estado, y es mentira. Y comunidades autónomas lo están reclamando y también es mentira. O sea, aquí resulta que todo lo de los demás siempre es mentira, menos quien habla. Bien, pues yo le digo, váyase a la medida 207 del Pacto de Estado, ¿no? Que prevé literalmente que el presupuesto de Estado destine vía transferencia directa y finalista. Transferencia directa y finalista. Yo creo que ya llevamos aquí unos cuantos presupuestos. No tenemos por qué saber ni conocer los presupuestos generales del Estado, pero sabemos de los presupuestos municipales y sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de transferencias directas y finalistas. Y la diferencia que hay entre partidas que son de transferencia directa y finalista con otras partidas para el mantenimiento. Aquí, por ejemplo, hoy hemos aprobado y sabemos diferencia con el tema de deportes, cuando hay una partida general en este ayuntamiento que tiene que ver con el funcionamiento del área de deportes y otra partida de transferencia directa y finalista para las entidades que hacen deporte. Bien, pues esa partida no aparece en los presupuestos. Lo diga usted, Agamenón o su porquero. Y por lo tanto es lo que se viene a reclamar, que la partida comprometida en la medida 207, que viene a decir que se destine de vía directa y finalista el incremento de 20 millones
de euros a los ayuntamientos durante los próximos ejercicios, empezando e incluido en el 2018, no se está cumpliendo, y es lo que demanda esa moción. Nosotros vamos a aprobarla porque además consideramos que no solo son los 20 millones a los ayuntamientos o los 100 a las comunidades autónomas, sino que sabemos que la única manera de implementar políticas es con presupuestos. Y, por lo tanto, si no hay presupuesto, no hay compromiso. Y, en este sentido, el Partido Popular, en los presupuestos generales del Estado, no ha cumplido y no tiene compromiso con las administraciones locales en materia de lucha contra la violencia de género. Gracias. Muchas gracias, señor portavoz. Señor portavoz del Grupo Popular, señor Martín. Bueno, primero pedir disculpas. En una cosa ha tenido razón mi compañero portavoz del Grupo Socialista por mi voz rimbombante. Efectivamente, la verdad no tiene por qué tener un tono más alto que los de los demás. Mire usted, yo digo exactamente lo que leo en los presupuestos. Ustedes en la moción que presentan dice primero instar un incremento anual de 20 millones de euros a los ayuntamientos y 100 millones de euros destinados a las comunidades autónomas. Los presupuestos generales del Estado destinarán vía transferencia a los ayuntamientos un incremento anual de 20 millones de euros durante los próximos 5 ejercicios. Esto es lo que básicamente ustedes piden y eso está en los presupuestos. Desde luego, tengo que reconocer que es un magnífico parlamentario, don Francisco Delgado, porque ante una cosa de estas en la que yo estoy diciendo el capítulo donde eso se puede ver y los 408 millones se pueden desglosar en las distintas partidas de los distintos ministerios, Ministerio del Interior, 18 millones, Educación, 32 millones, y usted le suma todo, obviamente va a sacar 408 millones, pues eso es un hecho. Que los presupuestos, que ese dinero, de acuerdo a lo que dice el portavoz de Izquierda Unida, es un dinero que está en el papel y que es, hombre, ya es una cuestión de voluntad. Es decir, yo no sé qué más quieren ustedes en relación a que el Partido Popular en los presupuestos dice que va a haber este dinero y que ese compromiso que tienen del pacto contra la violencia de género está escrito en los presupuestos. Es que dice que se va a dar a los ayuntamientos 20 millones y a las comunidades autónomas 100 millones. Me está diciendo el señor portavoz de Izquierda Unida que tengo que diferenciar entre lo que más o menos viene a ser una intención de lo que es el hecho de que ese dinero llegue a los ayuntamientos. Yo no lo entiendo. Lo cierto es que esta moción estaba porque decía que ese dinero no estaba presupuestado. Y yo me he preparado una contramoción diciendo que sí está. Es decir, que de alguna manera me parece fantástico, es decir, su rápida capacidad contraargumentativa de decirme que, bueno, aquí de lo que se trataba era de incrementar más los presupuestos, de que hubiera más dinero, que aquí de relacionarlo todo luego con la policía que está de alguna manera especializada con la violencia de género y que se haya bajado o subido el número, cosa que no lo sé, honestamente, porque no lo he estudiado. Pero vamos, son cosas distintas. Yo sencillamente, para preparar esta moción, lo único que he tenido que intentar enterarme es de saber si esos 120 millones estaban o no estaban. Y he visto que la cifra de los 408 millones de euros contra la violencia de género es con diferencia la que nunca ha habido en España, contra que ya podíamos tener la suerte de que no tuviéramos que gastar un euro en estas cosas porque no existiera esta lacra. Pero vamos, nunca ha habido en los presupuestos del Estado reflejado una partida tan grande. Quizá a lo mejor habría que aumentarla, pero eso no lo decía la moción que ustedes presentan. Y bueno, pues nada más. Muchas gracias. Para cerrar el turno, el señor ponente tiene la palabra. Termino enseguida, señor presidente. A veces, señor Martín, en la entonación rimbombante, como usted decía, no puede ni proteger la verdad ni tampoco puede proteger la mentira. La moción no dice en ningún caso que no exista partida presupuestaria relativa a la lucha contra la violencia de género. La moción lo que viene a decir, y lo dice literalmente, es exigir, como decía el portavoz de Izquierda Unida, exigir del Gobierno que cumpla el compromiso establecido por aprobación del Congreso de los Diputados en septiembre de 2017 de incrementar la partida destinada a ese fin. 100 millones de euros adicionales destinados a las entidades locales, 500 millones de euros adicionales destinados a las comunidades autónomas y otros 400 millones de euros adicionales destinados a competencias estatales.
No se está diciendo en la moción, como usted quiere hacer ver, que no exista partida presupuestaria. Se está diciendo, existe, pero debe de incrementarse porque a ese pacto hemos llegado y ese pacto se ha aprobado por el Congreso de los Diputados. Eso es lo que se está diciendo. Y ese es el debate. Acaba usted de reconocerme, quizá podríamos incrementarla. Es que es el concepto, y usted es lingüista, que se utiliza en la parte dispositiva de la moción. Incrementar para las nuevas o ampliadas competencias, incrementar. En eso estamos de acuerdo. Otra cosa es si es posible o no es posible, desde el punto de vista financiero. Otra cosa es si es voluntad o no es voluntad de quien propone la aprobación de unos presupuestos de destinar más o menos dinero a unos conceptos o a otros. Otra cosa es la sensibilidad del que gobierna, de que sea capaz de mimar unas determinadas convicciones sociales u otras. Eso es otra cosa distinta. Pero aquí lo que se viene a pedir, y en esto creo que estamos todos de acuerdo, es evidentemente que se potencie económicamente la lucha contra esa lacra. Pero no porque hoy, decía antes, se nos ocurra pedirlo, es porque, si no, ¿de qué sirve alcanzar en el Congreso de los Diputados el contenido de un determinado pacto con una literatura tan gráfica y expresiva como la que le he procedido a leerle antes? Entonces, podemos acordar lo que queramos y luego yo, con la mayoría, decido hacer lo que me venga en gana. No ese es el fin. Hay que buscar el consenso. Se consigue el consenso, se aprueba el contenido del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y después, presupuestariamente, no se atiende su contenido. Y esto es lo que viene a demandar la moción que se presenta. Muchas gracias, señor ponente. Moción debatida. Pasamos a su votación. Moción del Grupo Municipal Socialista instando al Gobierno a destinar un incremento en las aportaciones de servicios a las comunidades autónomas y los ayuntamientos de acuerdo a los fines que han sido expuestos por la lectura de los acuerdos que se solicita aprobar, así como por la exposición que han tenido los portavoces que han intervenido en la misma. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muchas gracias, señores corporativos. La moción queda aprobada por mayoría absoluta con los votos a favor del Grupo Municipal Socialista, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, Ganemos, y el Grupo Municipal de UCIN, y con el voto en contra del Grupo Municipal Popular. Punto 16 del orden del día, moción del Grupo Municipal Socialista en defensa del agua. Como en ocasiones anteriores, señor secretario, como la exposición que motiva los acuerdos serán utilizados por el ponente de la misma, les ruego de lectura a los acuerdos a los que se insta la aprobación por parte de los señores corporativos. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, lamentar y rechazar con vehemencia la decisión del Gobierno de España de realizar un triple trasvase de 60 hectómetros cúbicos del Tajo al Segura. Segundo, instar al Gobierno de España a promover y consensuar un pacto nacional de agua donde se establezca el principio inexcusable de que cada cuenca hidrográfica asuma su déficit hídrico, estableciendo como medida obligatoria que cada cuenca utilice sus recursos naturales o antrópicos, como la desalación, antes de pedir y o recibir agua de otra cuenca, incluso dentro de una misma demarcación hidrográfica. Tercero, instar al Gobierno de España a establecer legalmente la imposibilidad de traspasar aguas no excedentarias, considerándolas como aquellas que pongan en riesgo los usos prioritarios y necesarios presentes y futuros en la cuenca cedente, teniendo en cuenta los ciclos hídricos que se producen en nuestra región y previendo la profundidad de los periodos secos frente al menor impacto de los húmedos. Cuarto, instar al Gobierno de España a modificar la legislación vigente para que Castilla-La Mancha pueda ser miembro de pleno derecho de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo Segura. Quinto, apoyar al Gobierno de Castilla-La Mancha en su propuesta de impulsar una reforma legal que establezca la obligación de utilizar el agua de las desaladoras a plena capacidad y a la posibilidad de que el agua desalada pueda ser subvencionada por los presupuestos generales del Estado para que la razón del coste económico no sea una excusa para realizar nuevos traspases. Sexto, a implantar un plan de uso público y de adecuación medioambiental en toda la cuenca del río Tajo a su paso por nuestra región que permita la rehabilitación del entorno de los embalses y del río, de la flora y la fauna de la cuenca
y que incluya estrategias dotadas presupuestariamente para la recuperación de la maltrecha economía de los pueblos ribereños tras años de injustos y perjudiciales trasvases. Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra el proponente de la moción, portavoz del equipo de gobierno, señor Delgado. Gracias, señor presidente. No menos público y notorio es el problema que se suscita a través del contenido y del texto de la moción que el debatido en el punto anterior, y menos aún para aquellos que pertenecemos de una u de otra forma y vivimos y convivimos o somos descendientes de las tierras de Castilla-La Mancha. El problema del trasvase Tajo Segura es un problema claramente preocupante y que se viene agravando año tras año. Se repiten las historias de los trasvases cada año según los ciclos del agua, sobre todo las temporadas de lluvia. Evidentemente, el trasvase Tajo Segura es un problema que tiene una forma sencilla de ser paliado, y es obviamente a través de la desalación en dos plantas que existen cerca del mar Mediterráneo o al lado del mar Mediterráneo, y que, como conocen todos ustedes, se mantienen por razones que no se explican en ningún caso, o al menos yo no conozco, se mantienen paradas o semiparadas. Eso paliaría claramente la incidencia que tiene el trasvase desde tierras del Tajo a la cuenca del Segura. Creo que como castellano-manchegos, y en este caso además como representantes de castellano-manchegos, seamos de donde seamos, porque uno es de donde pase y no de donde nace, tenemos la obligación moral de exigir los términos, de exigir del Gobierno de España los términos que aparecen en la moción que se someto o pretendo someter se va a someter al debate de la corporación. Recordar que estamos hablando de una infraestructura cuya idea nació en la Segunda República, ni más ni menos que cuando era ministro de Fomento el socialista Indalencio Prieto, que quedó paralizada su ejecución, era una mera proyección, hasta la orden ministerial de 30 de julio de 1966, en la época de la dictadura de Franco, y que las primeras aguas del Tajo, de la cabecera del Tajo, a la cuenca del Segura, llegaron a principios del año 1979. El devenir, por tanto, de la sociedad, de las necesidades socioeconómicas, de las necesidades hídricas de la cabecera del Tajo, desde que fue pergeñado aquel proyecto hasta la realidad del día de hoy, evidentemente ha cambiado de forma manifiesta y enorme. Hemos estado y hemos tenido que soportar los castellano-manchegos, como hace mes y medio, no más, en un mismo informativo se nos trataba y se nos explicaba la autorización por parte del Gobierno de un trasvase desde la cabecera del Tajo a la cuenca del Segura, y en ese mismo informativo veíamos cómo se desbordaban el río Ebro y anegaba cultivos y anegaba viviendas. Es evidente que este problema es un problema de ámbito nacional. Es evidente que el Gobierno central del Estado debe de afrontar un plan hidrológico que realmente aquí, como ocurre con los recursos económicos, prime la solidaridad, pero la solidaridad no puede ser capaz o causar la desolación. No puede que el precio que paga una tierra sea tan alto como para que queden sus cultivos a merced de la posibilidad de llover o no llover, porque hay que atender necesidades de otras zonas, cuando esas otras zonas perfectamente podían ser abastecidas con recursos industriales que están construidos. No puede ser que se mantenga una infraestructura tan antigua como esta, cuando desde Europa se está invitando, se está exigiendo, se está aconsejando que deben de ser mecanismos industriales los que faciliten el acceso al agua de todos los territorios. Por tanto, se pide de los grupos presentes en este salón de plenos el apoyo a la moción que se ha presentado. Muchas gracias, señor ponente. Turno de portavoces. Por UCIN, señor Sergio Mota. Sí, gracias. Bueno, le adelanto que vamos a apoyar la moción y simplemente voy a anotar, porque bueno, en la exposición de motivos habla en todo momento de las plantas de desalinización como herramienta para paliar esta situación, y me gustaría conocer qué idea tiene el PSOE de erradicar o disminuir el impacto medioambiental que también suponen estas en el medio ambiente y que no hacen mención en ningún punto de la moción. Gracias. Muchas gracias, señor portavoz. Turno de Izquierda Unida Ganemos, señor Llévenes. Sí, gracias, señor presidente. El triple trasvase aprobado para abril, mayo y junio se va a llevar el 25% del agua que ha recuperado los embalses de Entrepeñas y Buendía, ¿no? Un total
estamos hablando de 96.000 millones de litros. Yo no imagino, no soy capaz de imaginar esa cantidad de agua. Nosotros vamos a apoyar una vez más esta moción, este tipo de mociones. Yo entiendo que nos pilla un poco más lejos y a lo mejor puede ser que no nos preocupe, pero yo creo que bueno, pues este debate que se produce periódicamente, sobre todo en las Cortes de Castilla-La Mancha, bueno, pues también como entidad de esta región también está bien que hablemos de ello. Nosotros, y no descartamos, paralelamente, ya que estamos hablando del agua, bueno, pues también tendríamos que traer otra moción sobre la intención que tiene Quantum Minería para explotar nuestras aguas subterráneas, mediante una solicitud, un estudio a la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Pero en todo caso, y volviendo al tema del Tajo y el Alberche, pues nos solidarizamos también con los compañeros que llevan años defendiendo esos ríos y, por lo tanto, vamos a votar a favor. Yo creo que lo que hay que darse cuenta es, bueno, pues que el desvío de agua hacia Levante, ¿no?, supone mayor agua desembolsada que la que llega el Tajo por Aranjuez. O sea, hay más agua ya hacia la cuenca del Levante que la que viene por el propio río hasta Aranjuez, ¿no? Y lo que viene a interponer, como siempre, son los intereses económicos del lobby del agua en Levante. Pero yo creo que lo que sí tenemos que señalar es qué situaciones se producen. O sea, lo que está produciendo esa situación a nivel de Castilla-La Mancha es que mientras en Levante son posibles 3 y 4 cosechas, aquí nuestros agricultores se tienen que conformar con una. Es que estamos hablando de eso. Es que estamos hablando que mientras allí tienen 3 y 4 cosechas, aquí una en el mejor de los casos, ¿no? Por lo tanto, a la vez que se está permitiendo un boom agrícola, un desarrollo agrícola por encima de sus propias capacidades, aquí lo que se está planteando es un modelo que constriñe el desarrollo agrícola de nuestra región, ¿no? Y el desarrollo también de todo lo que es la cuenca y de los pueblos ribereños. Por eso ya lo hemos dicho otra vez que se ha tratado esta moción en su momento. No es un problema tanto de sequía como de saqueo, ¿no? Y fíjense hasta dónde llega el tema, que en estos días, leyendo prensa también por el tema de esta moción, me encuentro en un medio de comunicación levantino que decía el titular: entre Peñas y Buendía ya tienen 35 hectómetros de sobra. O sea, lo que plantean es, ya podemos empezar a pedir más trasvase, que ya han llegado a los 35. O sea, ya 35 hectómetros es agua de sobra. Yo creo que ante eso esta región tiene que poner ya coto y tiene que defender los intereses en todos y cada uno de los pueblos de esta región, y entre ellos son los de los pueblos ribereños y los de la cuenca del río Tajo. Gracias. Muchas gracias, señor portavoz de Izquierda Unida. Señor portavoz del Grupo Popular, señor Martín. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, la verdad es que siempre se aprende en estos plenos. Hoy acabo de saber que fue Indalecio Prieto quien de alguna manera tuvo la visión de futuro de unir las distintas cuencas de España para que todos los españoles pudiesen de alguna manera disfrutar del patrimonio común del agua. Obviamente Indalecio Prieto fue un gran político y desde luego con una visión patriótica de integrar a todas las tierras de España. Era lógico que un hombre como él se le ocurrieran esas cosas. Por otra parte, yo no sé si esto de la desaladora es una cosa que se lleva mucho en Europa y la fabricación del agua a nivel industrial a partir del agua del mar, pero vamos, les recuerdo que Francia tiene a sus cuencas, como todos ustedes saben, unidas. Rusia, que no necesita el agua, también las tiene unidas, naturalmente Alemania. Los ríos de una nación soberana, como el resto de sus recursos naturales y de la propia inventiva de sus gentes, pertenecen a la entera nación. Del mismo modo que las regiones más ricas deben mostrar su solidaridad con los territorios más pobres a través del sistema impositivo de la hacienda pública, que sirve para igualar la riqueza y hacer que todos los ciudadanos gocen de los mismos derechos de la democracia material, los propios tesoros nacionales, como el agua, son propiedad de todos los ciudadanos de la nación
y muy destacadamente, naturalmente, de aquellos por cuyas tierras pasa el agua. Por lo demás, estamos de acuerdo con ustedes, el Grupo Socialista, en no parar de aumentar los recursos hídricos para Castilla-La Mancha. Lo que pasa es que nosotros históricamente predicamos con el ejemplo. Así el Gobierno de Cospedal consiguió un incremento hídrico del 11,2% con respecto a la asignación que teníamos en el Gobierno anterior, un Gobierno socialista. Lo que nos llama poderosamente la atención es que quienes dañaron el futuro de Castilla-La Mancha al votar a favor de la derogación del trasvase del Ebro y esquilmaron durante décadas los embalses de Entrepeñas y Buendía, aquellos que venden nuestra agua al Levante, aquellos que permitieron unir el Telarve al Cenajo para aumentar el volumen de agua transferida a Murcia, pretenden ahora presentarse como salvadores del agua cuando nunca han hecho nada salvo dilapidarla, venderla o usarla como argumento político, engañando a nuestros ciudadanos. Después de más de 30 años de gobiernos socialistas en Castilla-La Mancha, ahora el señor Paje quiere presentarse ante los ciudadanos como adalid de la defensa del agua, como si hubiera sufrido una profunda amnesia. Refrescando las mentes sobre lo que los gobiernos socialistas han hecho en relación con el Tajo, es interesante recordar que la única garantía en cuanto a volúmenes y caudales mínimos en el Tajo hasta finales de los 90 fue el caudal de 6 metros cúbicos por segundo del río a su paso por Aranjuez, ya que fue un ministro socialista, el señor Borrell, quien en 1995 redujo por decreto ley dicho caudal a la mitad, quedando las existencias totales de Entrepeñas y Buendía al 4,94% de su capacidad. Posteriormente, la señora Narbona, ultratrasvasista en 1993 y antitrasvasista 11 años después, derogó el trasvase del Ebro, pero se olvidó del trasvase del Tajo. Por otro lado, el gobierno de Mariano Rajoy ha roto la injusticia histórica con la que el PSOE condenó a Albacete, tener que pagar a regantes valencianos facturas millonarias por beber aguas del Júcar en momentos de sequía. Se han incrementado en un 14% las asignaciones de agua del Júcar para Castilla-La Mancha. Se han incrementado en un 6% las asignaciones del Segura para Castilla-La Mancha. Y se han incrementado en un 11% las asignaciones del Guadalquivir para Castilla-La Mancha. Por cierto, les recuerdo que Valdepeñas depende en gran medida de la solidaridad del río Guadalquivir. En lugar de un regionalismo demagogo y ver siniestras y fantasiosas imposiciones compulsivas de lobbies, se debe ejecutar en su integridad el programa presupuestario 531A de regadíos y explotaciones agrarias del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, ya que es evidente el incumplimiento por parte del Gobierno de Emiliano García Paje y Podemos en los compromisos adquiridos en los presupuestos de los ejercicios 2016 y 2017. El bajo nivel de ejecución presupuestaria deslegitima el interés que intenta demostrar el Gobierno del PSOE y Podemos para exigir más agua cuando ellos son incapaces de invertir los fondos prometidos en los presupuestos para mejorar y ampliar las infraestructuras de regadío de Castilla-La Mancha. También se debería ejecutar el presupuesto de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, ya que la inejecución presupuestaria de los ejercicios 2016 y 2017 por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha contradicen las reivindicaciones que quieren abanderar PSOE y Podemos para exigir más agua y la defensa ecológica de las cuencas hidrológicas que transcurren por nuestra tierra, como la del Guadiana. Se debería trabajar por la unidad de toda la sociedad de Castilla-La Mancha para defender, dentro de un pacto nacional del agua, que Castilla-La Mancha obtenga el agua necesaria en cantidad y calidad que garantice el desarrollo económico y la preservación ecológica de nuestro territorio bajo el principio de prioridad de cuenca. Y deberíamos instar al Gobierno de García Paje y Podemos, por cierto, por los manes de Indalecio Prieto, al cumplimiento de sus obligaciones en materia de depuración de aguas residuales, elaborando y ejecutando con carácter inminente un plan para la construcción y puesta en funcionamiento de las EDAR necesarias en nuestra región. En fin, nos abstenemos porque consideramos que esta es una moción claramente demagógica, que es incoherente con la historia del propio Partido Socialista Obrero Español en esta región con el tema del agua y porque pensamos, somos ambiciosos, que la lógica política hará que en el futuro cuencas como la del Ebro, como la del Duero y con más acción también la del Guadalquivir se unan a nuestras
cuencas en Castilla-La Mancha. Muchas gracias. Muchas gracias, señor portavoz. Ya que quería hablar de ilustración, le informaré que efectivamente Indaliencio Prieto fue el primero que puso en marcha el trasvase Tajo Segura, entonces en unos términos literarios. Pero les recomiendo que lea el estudio del aprovechamiento de los recursos hídricos de todas las cuencas hidrográficas de España, escrito por Joaquín Acosta, que como sabe era un político de regeneracionismo, quitando la vieja guardia, donde ya hablaba precisamente de que de todos los trasvases posibles entre las cuencas, si estamos hablando del siglo XIX, el único que no sería factible era el del Tajo Segura. Claro, también es verdad que este hombre tuvo dos lemas. Uno, escuela y despensa. Y mire cómo nos ha ido en el último siglo. Y el otro era echarle una doble llave a la tumba del Cid Campeador para que no volviera a campear. Y estamos campeando. Señor... Es que me he quedado anonadado, ya no. No, bueno, han terminado el turno de exposición. No sé si quieren hacer el de contrarréplica o va a utilizar... Que me he quedado anonadado con el discurso que... Y, bueno, yo solamente... ¿El de él? No. Cuando habla de solidaridad, muy brevemente, solidaridad, recordarle el titular de ese medio de comunicación levantino: ya tienen 35 hectómetros de sobra. Eso es solidaridad. Señor portavoz ponente. Sí. Gracias, señor presidente. Evidentemente la abstención no parece que es la parte estética más respetable respecto del Grupo Popular en cuanto a esta moción. Dice un compañero que la estética es la parte visual de la ética. Es decir, nos comportamos y con nuestro comportamiento estamos diciendo de qué ética se nos puede o cómo se nos puede calificar éticamente. Ha hecho un aluvión de argumentos y de referencias, pero yo le quisiera hacer una pregunta que me la voy a responder a mí mismo, ¿no? Habla usted del bajo nivel de ejecución presupuestaria por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha en cuanto a infraestructuras en la red de regadíos. Pero curiosamente usted, que es un hombre escrupuloso, no ha traído, porque ha faltado a la verdad, no ha traído el dato de ejecución del presupuesto de Castilla-La Mancha que justifique esa afirmación. Y yo no tengo ninguna duda de que si eso que afirmaba fuera cierto, usted había traído el documento, me había dicho en qué estado está de ejecución el presupuesto, cómo identifico a la partida y cómo vamos, qué porcentaje, pero no lo tiene, Martín. Usted ha hecho un argumentario que probablemente ha recabado de alguna persona cercana a las Cortes de Castilla-La Mancha, de su grupo político, y lo ha fusilado y lo ha transcrito. Pero aquí estamos hablando de un principio básico, y es si estamos o no de acuerdo en que se siga manteniendo el trasvase Tajo Segura a pesar de las necesidades hídricas que tiene la cuenca del Tajo, a pesar de las necesidades hídricas que tiene Castilla-La Mancha. De eso estamos hablando, simplemente. O sea, y si podemos ponernos en esa postura o podemos ponernos en la contraria, que es exigir que las infraestructuras financiadas con dinero de Europa, que están en territorio valenciano y de Alicante, si esas infraestructuras deben de ponerse en uso o no. De eso estamos hablando. Si preferimos esquilmar y desolar o preferimos desalar y que costen ellos mismos la desalación. De eso estamos hablando. Y dejen que la cuenca del Tajo siga enriqueciéndose desde el punto de vista medioambiental y desde el punto de vista socioeconómico. De eso estamos hablando. Son dos opciones de futuro. Dígame también, ya les voy a contestar yo igualmente, qué proyectos ha presentado el Gobierno de don Mariano Rajoy para vertebrar desde el punto de vista hídrico las cuencas en este país. Y ya lleva años en el Gobierno. Ya sé que usted ahora me dirá y ya lo ha dicho, y me hablará de lo que pasó hace 25 años. El problema es que empecinarnos en y tú más no nos lleva a ningún sitio. Tenemos que estar de acuerdo al menos en que esto hay que cambiarlo. En eso tenemos que estar de acuerdo. Y ahí debe de estar usted de acuerdo conmigo en que los términos, el alcance y el contenido
del trasvase Tajo Segura no puede seguir como está. Y además ha utilizado una expresión que personalmente no me ha gustado. Me ha llamado mucho la atención que además usted utilice ese discurso, porque no lo suele hacer, o no lo hace casi nunca, salvo hoy. Y es que usted ha utilizado la expresión que venden el agua. Ha acusado a cargos públicos de Castilla-La Mancha de vender el agua. ¿Cómo le llama usted a que sea una resolución del Consejo de Ministros la que diga que se abre el grifo y el agua del Tajo va al Segura? ¿Han contado conmigo como comerciante? ¿Os ha limitado a ordenarle a uno que abra el grifo y que vaya el agua a la cuenca del Segura? ¿Eso es vender el agua? ¿O es un saqueo del agua en Castilla-La Mancha? No hay precio en esa operación. Sabe usted, y lo debe de saber, que lo que hay es una contraprestación, hay una tarifa. Y habrá oído usted, porque ha oído mucho y sabe mucho de Emiliano García Paje y del gobierno de Emiliano García Paje y Podemos. Sabe usted que el presidente de Castilla-La Mancha se ha manifestado de forma reiterada en los últimos tiempos en que evidentemente no es la contraprestación económica lo que debe de mover la defensa del interés general. Es de necios confundir valor con precio. Y el impacto socioeconómico y el impacto medioambiental que tiene el trasvase sobre la cuenca del Tajo es muchísimo más importante que la contraprestación que impone Madrid para llevarse el agua a la cuenca del Segura. Ese es el fin de la moción. Le podrá a usted gustar más o menos la literatura, pero le insisto y le repito, siendo castellano-manchegos, de nacimiento o por placer, tenemos que estar de acuerdo en que el trasvase Tajo Segura no puede seguir subsistiendo, que hay que crear otro modelo, y eso, desde luego, hay que imponerlo a quien tiene capacidad legislativa para hacerlo. Y no se puede repetir año tras año, como decía el compañero de Izquierda Unida, que ahora que tienen agua, ahora que ya podemos ir a por ella. Así no podemos estar año tras año. No puede quedar nadie al albur, ningún ciudadano tiene que soportar estar al albur de las circunstancias climatológicas para saber cuál es su futuro en el trabajo que tiene, en la explotación que tiene o en el pueblo en el que vive. Y ese es el trasfondo de esto. Repito y le insisto, podrá no gustarle o no compartir los términos, pero si estamos aquí y representamos al pueblo de Valdepeñas y Valdepeñas está en Castilla-La Mancha, evidentemente comparta que esto hay que cambiarlo y que hay que manifestarse en contra de la retirada sistemática de agua de la cuenca del Tajo. Muchas gracias, señor ponente. Turno de réplica por parte de portavoces. Señor Martín, ¿quiere decir sobre la réplica? Sí, muy amable. Muy amable, señor presidente. Bueno, en principio se me pide prácticamente, por una cuestión de tipo ético, que expliquemos por qué nos abstenemos, ¿no? Que parece que es que ni frío ni calor. Bueno, en principio, obviamente, nos pediría el cuerpo votar que no, ante lo que consideramos una moción ultrademagógica. Pero podría alguien entender que nosotros creemos que el Tajo no es nuestro, que no es de Castilla-La Mancha. Entonces, obviamente, como creemos que el Tajo, naturalmente, es algo consustancial a Castilla-La Mancha, no podemos votar que no. Pero nos abstenemos, primero, porque es demagógico, y es demagógico porque no hay autoridad moral, y no estoy hablando de personas, estoy hablando del movimiento, de un movimiento político. Cuando se tuvo la oportunidad del trasvase del Ebro no se hiciera, no se dañaba ni a una parte de España, ni por supuesto a la nuestra, que se la iba obviamente a engrandecer muy rápidamente. Entonces no hay mucha autoridad moral para ahora venir con estridentes proclamas, ¿no? Yo no quisiera, evidentemente, ya he dado muchos datos, pero vamos a ver, el señor Rajoy no ha tenido la fortuna que tuvo en su día el señor Aznar para volver a planificar obviamente un plan hidrológico nacional, porque ya ese dinero que tuvimos posibilidad de recibirlo de Europa, pues no lo tenemos ahora, ¿no? Y básicamente no tengo más que decir. Muchas gracias. Muchas gracias. Entiendo debatida la moción.
Muchas gracias, señor ponente, señores portavoces, por sus intervenciones. Votos a favor de la moción que presenta el Grupo Municipal Socialista en defensa del agua para Castilla-La Mancha. En los extremos que han sido dados a conocer sobre los acuerdos que se solicita su aquiescencia de la lectura que ha hecho el señor secretario. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muchas gracias, señores corporativos. Queda aprobado por mayoría absoluta con los votos a favor del Grupo Municipal Socialista, el Grupo Municipal de Izquierda Unida Ganemos, el Grupo Municipal de UCIN y la abstención del Grupo Municipal Popular. Punto 18, 18º del orden del día, moción del Grupo Popular relativa a los turnos de los portavoces municipales. Como en las mociones anteriores, ruego al señor secretario, en aras de no duplicar los motivos, que dé lectura a los acuerdos que el Grupo Popular pretende alcanzar con esta moción. Sí, se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Permitir que las primeras intervenciones de los portavoces tengan un tiempo de 7 minutos y de 4 minutos las réplicas y contrarréplicas si las hubiera. El señor presidente coordinador abrirá el turno de intervenciones de los portavoces conforme a un tiempo suficiente que se ajuste al punto anterior con generosidad e imparcialidad formal. Los portavoces serán disciplinados en el uso del tiempo concedido y obedientes a las admoniciones del señor presidente coordinador. Muchas gracias, señor secretario. Señor ponente de la moción, tiene el uso de la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente, y también muchas gracias por dejar presentar esta moción en el pleno de hoy. Bien, en una democracia liberal y siguiendo los principios de pensadores liberales como Benjamin Constant, la fuerza legal de la razón mayoritaria se refleja en la votación de los plenos de las distintas corporaciones que representan políticamente a la sociedad civil, de suerte que la minoría acate las decisiones de la mayoría. Ahora bien, en el debate político, todos los portavoces de los distintos partidos o movimientos políticos deben disponer de las mismas armas en la esgrima oratoria que se desarrolle en las instituciones públicas en donde la representación de los vecinos tiene su asiento. Entre estas armas está el tiempo de intervención del que nosotros solicitamos 2 minutos más en las mociones. Menos, el tiempo sería un factor coercitivo. Y ese mismo tiempo mínimo en las grandes cuestiones y decisiones, como es la decisión más importante en cualquier corporación política, como son los presupuestos, cuyo debate podría permitir aumentar más el tiempo si en el Pleno no se aumentan los puntos en el orden del día. Quiero recordar aquí que nuestro grupo, aprovechando la creación por parte del señor alcalde presidente de una comisión de producción normativa, hizo constar al señor portavoz de entonces, don José Manuel Patón, en la primera reunión de esta comisión, que se pusiera como índice de proyectos a elaborar en esa comisión la elaboración de un reglamento del Pleno del Ayuntamiento de Valdepeñas, que satisfara a todos los grupos y en el que los portavoces se encontrasen cómodos. Pero solo se han elaborado las normativas que el señor alcalde presidente quiso. Es por ello que, no habiéndose elaborado ni promulgado un reglamento nuevo, venimos con la solicitud de esta pequeña modificación en la práctica del debate coordinado por el señor presidente. Y en este punto es bueno recordar aquí que los constitucionalistas anteriores a la guerra europea se preguntaron si el poder municipal era una concesión del Estado o un derecho histórico y natural de las comunidades de vecinos. Salvo algunas excepciones en la doctrina francesa, la opinión dominante se inclinó por la tesis estatal, incluso en materia de política municipal, por la triple razón de que el Estado tiene el monopolio legal de la fuerza, el municipio no tiene poder legislativo y el ayuntamiento carece de medios coactivos propios. Sin embargo, estos argumentos ocultan que los ayuntamientos legislan con ordenanzas y tienen medios coactivos para aplicarlas. Y si carecemos de originalidad normativa, se debe a que muchas de sus ordenanzas están calcadas de la legislación del Estado, creándose la apariencia formal de que la potestad municipal es una delegación de la estatal. Todo esto es consecuencia de la concepción positivista del derecho y de la ley como producto exclusivo del Estado, doctrina que no explica la cantidad de ordenanzas municipales con valor normativo,
que por su peculiaridad vecinal o medioambiental no son asimilables a las leyes deducibles de un espíritu nacional o estatal. ¿Acaso no existen impuestos municipales? Por todo ello, nos pareció magnífica la decisión del señor alcalde de juntar a los portavoces para elaborar normativa, expresión suprema de la democracia municipal. Pero, desgraciadamente, esa fase parece terminada y la solicitud de nuestro grupo de redactar un reglamento para los plenos no ha sido oída. Es por ello que presentamos hoy esta humilde moción. Muchas gracias. Muchas gracias, señor proponente de la moción, portavoz del Grupo Popular. Antes de pasar al turno de portavoces, yo creo que hay cosas que por obvias no hay que explicarlas, y quien hagan un seguimiento de estos plenos, salvo alguna honrosa excepción que algún día mal habré tenido, presidiendo estas sesiones, pues creo que quien haga esta sesión habrá visto que rara vez esta presidencia ha marcado unos tiempos que prohibieran el debate o la exposición explícita de los puntos. Esto por un lado. Lo segundo, consideración que quiero hacerle, señor Martín, es que bien sabe usted, la frase no es mía, es de Aristóteles, que gana el discurso en brevedad lo que pierde en extensión. Por ejemplo, en la extensión que ha utilizado para motivar el tema, se ha metido usted por vericuetos que nada venían al punto, según mi criterio, pero gana el discurso en brevedad lo que pierde en extensión. Lo tercero es que su moción pide 7 y 4 minutos, 11, es algo así como queremos tiempo a la carta. Es decir, con carácter general eso, pero si luego puntualmente necesitamos más, ya lo hablamos. Bueno, no hay nada más incongruente que no tener criterios fijados, porque entonces se cae en la arbitrariedad. En todo caso, quiero también decirle, de las mociones que se han debatido hoy, la más larga que ha sido la del agua, ¿usted cree que ha estado suficientemente bien debatida? Porque me he tomado, no la molestia, por curiosidad sabiendo la moción que venía, de tomar los tiempos. Bueno, ninguno ha utilizado 11 minutos. En total, ninguno. Y yo creo que está suficientemente debatida. Le voy a leer los tiempos. 9 minutos 61 segundos el ponente. 20 segundos Ucín. 3 minutos 50 segundos Izquierda Unida Ganemos. Y 7 minutos 50 segundos usted, que sin ser ponente utiliza tanto tiempo como el ponente. Por lo tanto, yo creo que debe de constreñir bien para fijar los argumentarios. Dicho esto, sin que suene a ninguna excusa, me hace alusión, lo he dicho una vez, luego yo sé que no todo se traslada al asociacionismo, de si el alcalde de Valdepeñas, en este caso mi persona, podría decir aquello de humilde persona, pero que haya mucho de la retórica decimonónica, no permite a la gente hablar en los plenos. Esto está regulado por ley. Pero, mire, traiga ese argumento las veces que quiera. Su predecesor lo hizo durante 12 años. ¿Qué parte del no es la que el PP no entiende? Primero, porque donde gobierna no lo hace. Pero yo le diré, está regulado por la ley de base del régimen local. Cualquier persona que quiera dirigirse a este pleno, con anterioridad a la conocida el orden del día, se dirige por escrito, que alguna vez ha habido, y se la atiende. Así que no voy a regular más esos tiempos, entre otras cosas porque hay un predecesor mío que tuvo que aguantar, y lo digo de verdad con mucho cariño porque la persona tampoco está, tuvo que aguantar durante 4 años sesiones de 1 hora de un vecino que daba pena quitarle la palabra, un señor mayor, ¿no?, que había que quitarle el cubo de basura de su casa. Y claro, para esto no estamos aquí, para perder 1 hora con un cubo de basura por la ocurrencia que quiera tener un vecino, pues no va a haber reglamento. Por lo tanto, este alcalde no ha coartado el grupo de trabajo en el reglamento o en la redacción de ordenanzas, que por cierto le diré, incluyendo a mis compañeros, que diligentes muchos ustedes no son, porque llevan 2 años y han sacado una. Pero en fin, ese es otro debate. Dicho esto, ¿quiere usted esto? Voy a hacer lo que digan ustedes. Eso sí, la unanimidad de la posición, porque mi equipo no se va a posicionar. Si los 3 portavoces están de acuerdo en los 7-4 para el turno de palabra, yo eso es lo que voy a aplicar y se lo vamos a aprobar. Eso sí, unánime. 2, para todos los puntos. A la carta no. Cuando vengan los presupuestos, 7 minutos y 4.
como cualquier otro. Porque creo que ha actuado a lo largo de estos 4 años, y me remito a la legislatura que nos preside, porque estamos aquí los presentes, que aquí hemos tirado en los presupuestos hasta 3 horas. Y es que me parece bien. Y no he cortado nunca. Es más, había un acuerdo que unas veces se ha mantenido y otro no, en la cual si por los portavoces han pedido a la presidencia, Patón cuando lo presidía, oye, piden que aquí demos más tiempo, yo he cedido. Luego, traer esta moción que es como el alcalde no nos deja hablar o no nos da tiempo suficiente, primero no es cierto. Y no es algo que yo diga, quien haga un seguimiento de estas sesiones plenarias lo habrá visto, por lo tanto, tontería lo que diga usted o lo que diga yo. La verdad es lo que cada uno ha visto, que es su verdad, por cierto. ¿Pero quieren ustedes esto? No tengo ningún inconveniente, ninguno. A partir de ahí, cualquier punto que venga a este pleno tendrá 7 minutos que pide usted de exposición y 4 minutos de réplica. Se le olvida el tiempo de contrarréplica, que es que hay que darla como ponente, y el de alusiones, que eso también está regulado en el reglamento, en el ROF, y que yo aplico. ¿Debo de entender que la moción quita el turno de contrarréplica y el de alusiones? Pues eso es lo que usted pide, lo digo recogiendo el testigo de lo que recurrió usted a mi compañero portavoz cuando decía que su moción no dice, bueno, y por lo tanto usted se atiende a lo que quiere escribir. Esto es lo que hay aquí. Si los señores portavoces de UCIN y de Izquierda Unida Ganemos están de acuerdo en su moción, nosotros la votaremos a favor y se aplicará sin turno de contrarréplica ni de alusiones y se tendrá 7 minutos de exposición y 4 de réplica para cualquier punto que venga al orden del día de este pleno de aquí hasta que acabe la legislatura. Dicho esto, perdón si he hecho un abuso de la autoridad, que eso sí le confiere el reglamento a la presidencia de intervenir cuando lo considere oportuno. Turno de portavoces, señor Sergio. Bueno, desde nuestro grupo municipal no nos parece del todo mal el hecho de que se regule, tampoco es lo que más nos preocupa, sobre todo porque podemos caer en el tema de los tiempos, es lo que comentaba el señor alcalde, al fijar unos tiempos tan fijos. Quizá sería más interesante el hecho de fijar unos máximos, para que yo creo que vendría bien al funcionamiento del Pleno no superar esos máximos. Para nosotros, que lo he denunciado en varias ocasiones, el problema es que en algunas partes de esta legislatura varios puntos del Pleno se han organizado de modo que si hubiéramos establecido los 11 minutos que comenta el señor Martín Miguel, todos los portavoces hubiéramos tenido 11 minutos, mientras que el Partido Socialista hubiera tenido 33. Eso es una cosa que yo he denunciado en alguna ocasión. Ahora bien, es cierto, y también hablo así de buena fe del grupo de gobierno, 2 cuestiones. Una, que los tiempos no considero que nunca hayan sido un problema en este ayuntamiento. Creo que no, para mí no ha sido una queja que haya tenido en cuanto al desarrollo y lo que nos hayamos querido alargar. Y también es cierto que esa tónica que he hablado o que he mencionado en algún momento, desde que hubo un cambio de portavoz y el portavoz hizo como tal, no ha vuelto a suceder o ha sido en ocasiones muy pequeñas las que se ha producido el debate 1-1 contra el grupo de gobierno, triplicando el turno de intervención del equipo de gobierno. ¿Nos anuncia su voto? Es para la posición que tiene que adoptar mi grupo. Nosotros, en principio, optaríamos más porque esta moción llegase aquí con un poco de consenso, y para nosotros es que lo relevante no es una fijación de minutos, sino quizás un establecimiento de minutos máximos, que creo que vendría bien a la organización del Pleno. Bueno, entonces, es obvio que no nos va a anunciar el voto. En principio, si se plantea esa moción o se cambia esta moción, nosotros votaríamos a favor. Tendrá que dirigirse al ponente si quiere retirar la moción. Yo me he dirigido al ponente, es decir, si alguien la tiene que cambiar es él. Es decir, yo miro para allá porque normalmente, fisiológicamente, es... Pero quiero decir que al final... El señor ponente va a retirar la moción porque esto es como... Yo creo que vamos a retirar la moción en cuanto que nos gustaría hacer algo más... Pues dile la palabra, que no quiero que me... Si es que si va a retirar usted la moción, huelga que sigamos. Sí, vamos a retirar la moción. Muy bien, pues queda retirada, te has quedado sin hablar.
Luego di que es el presidente el que te quita la palabra. Punto número 19 y último del orden del día, moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida Ganemos a favor de la creación de la figura del defensor de las generaciones futuras, que debe leerse, aunque el punto está epigrafiado así, debe leerse declaración institucional que presenta el Grupo Municipal de Izquierda Unida Ganemos a favor de la creación de la figura del defensor de las generaciones futuras. Señor secretario, creo que en esta ocasión sí, tendrá usted que dar lectura íntegra tanto a la exposición de motivos como a los acuerdos que en la misma se van a solicitar a los diferentes organismos nacionales e internacionales sobre la iniciativa. Declaración institucional a favor de la creación de la figura del defensora de las generaciones futuras. Existen numerosos instrumentos internacionales de protección ambiental que defienden a las generaciones futuras frente a la acción de la humanidad del presente. El informe Brundtland, Nuestro futuro común, en 1987 señala: hemos tomado prestado capital del medio ambiente de las generaciones futuras. El principio 3 de la Declaración de Río de 1992 declara que el derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras. La Declaración sobre la responsabilidad de las generaciones presentes hacia las generaciones futuras, formulada por la UNESCO en 1997, invita formalmente a las instituciones públicas a prepararse resueltamente a salvaguardar las necesidades y los intereses de las generaciones futuras con un espíritu de solidaridad. El imperativo moral que exige que se formulen para las generaciones presentes unas directrices sobre el comportamiento que cabe observar dentro de una perspectiva de conjunto abierta al porvenir ya está poniéndose en práctica a través de instituciones en diferentes países. No en vano, en Suecia o Finlandia existen figuras de protección ambiental con base en la protección de las generaciones futuras. También Hungría instituye el Comisionado Parlamentario para las Generaciones Futuras. Bélgica, la Fundación para las Generaciones Futuras. Alemania, la Fundación para los Derechos de las Generaciones Futuras. O en el Reino Unido se ha propuesto una tercera cámara parlamentaria denominada Cámara de los Guardianes del Futuro, junto a la Cámara de los Lores y la de los Comunes, para velar por los recursos de las próximas generaciones. Teniendo presente que en la Carta de las Naciones Unidas los pueblos de la Tierra han expresado su voluntad de preservar las generaciones venideras, así como los valores y principios que consagran la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tomando en consideración las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y del Pacto Internacional de Derechos Cívicos y Políticos aprobados el 16 de diciembre de 1966 y también la Convención sobre los Derechos del Niño aprobada el 20 de noviembre de 1989. Preocupados por la suerte de las generaciones futuras ante los desafíos vitales que plantea el próximo milenio y consciente de que en esta etapa de la historia corre serio peligro la perpetuación misma de la humanidad y su medio ambiente, afirmando la necesidad de establecer nuevos vínculos equitativos y globales de cooperación y solidaridad entre las generaciones y de promover la solidaridad entre generaciones en el marco de la continuidad de la humanidad con el afán de preservar nuestro entorno en beneficio de las generaciones futuras. Recordando que las responsabilidades de las actuales generaciones para con las futuras ya se han mencionado en distintos instrumentos jurídicos como la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO el 16 de noviembre de 1972, el Convenio sobre la Diversidad Biológica aprobado en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992, la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y el Desarrollo aprobada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo el 14 de junio de 1992, la Declaración y el Programa de Acción de Viena aprobada por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos el 25 de junio de 1993 y las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas
sobre la protección del clima mundial para las generaciones presentes y futuras, aprobada desde 1990. Reconociendo que la tarea de garantizar la protección de las generaciones futuras, en especial mediante la educación, constituye una parte importante de la misión ética fundamental de las instituciones públicas, advirtiendo que el destino de las generaciones venideras depende de las decisiones y medidas que se tomen hoy, que los problemas actuales deben resolverse por consiguiente en interés de las generaciones presentes y futuras y que la pobreza extrema, el subdesarrollo, la exclusión y la discriminación representan un peligro para las generaciones presentes y dan lugar a consecuencias nefastas para las venideras, invitando a las instituciones públicas a prepararse para salvaguardar desde ahora las necesidades y los intereses de las generaciones futuras con un espíritu de solidaridad, siendo conscientes de la incertidumbre actual en el panorama internacional en relación a la adaptación al cambio climático. Por ello, se somete a la consideración del Pleno la aprobación del siguiente acuerdo. Primero, proponer a Naciones Unidas como organismo representante de los pueblos de la Tierra la creación de la institución defensora de las generaciones futuras. Segundo, proponer al Parlamento Europeo como representante de la soberanía popular de los pueblos de Europa la creación de la institución del defensora de las generaciones futuras. Tercero, proponer al Congreso de los Diputados como representante de la soberanía popular del Estado la creación de la institución del defensora de las generaciones futuras. Cuarto, comunicar a la Fundación Savia la aprobación de esta moción. Muchas gracias, señor secretario. Como iniciativa tomada por Izquierda Unida, aunque está claro el manifiesto, pero, en fin, está en el uso de la palabra. No, simplemente nosotros pretendíamos que fuera una declaración institucional y como tal fuera asumida por todos los grupos presentes, y así entendemos que al ser leída por el secretario municipal, que pone voz a todos, pues la damos por presentada o debatida, no sé. Muchas gracias. Portavoz de UCIN, Grupo Popular. Bueno, pues asumimos dicha declaración, como quizá las lecturas cuando son largas y más cuando se leen diferido a través de los medios de comunicación, en este caso los medios audiovisuales. La iniciativa que presenta o que hoy se está como declaración institucional se trata única y exclusivamente de que cuando se vaya a intervenir sobre cualquier aspecto medioambiental que pueda perturbar el medio ambiente heredado, haya un defensor de generaciones futuras que mantenga el estatus de que dejemos a nuestros hijos aquello que nos dejaron nuestros padres, en lo referido a la tierra. Pues decretos de alcaldía, señor secretario. Sí, como viene siendo habitual, los decretos de alcaldía están a disposición de los señores corporativos desde el mismo momento que se dictan en el portal del concejal. De acuerdo al reglamento de organización y funcionamiento de las administraciones locales, ¿hay algún corporativo o corporativa que quiera incorporar alguna moción que no haya podido ser puesta en los puntos del orden del día? Pues turno de ruegos. ¿UCIN, algún ruego? ¿Izquierda Unida, algún ruego? Ruego que como en otros ayuntamientos han hecho, el Ayuntamiento de Valdepeñas muestre su discrepancia con la sentencia de la manada y el nombramiento de persona non grata de los 5 agresores. ¿Algún otro ruego más? Sí, tengo otro. Que cuando un miembro de la oposición participemos en un acto, se nombre y agradezca la presencia de todos y todas las concejales y concejales que participemos, y no solo se limite a nombrar y agradecer la presencia de los concejales y concejalas del equipo de gobierno. ¿Algún otro ruego más? ¿Algún otro ruego más? ¿No? Ruego por parte del Grupo Popular. Mire, hay cosas que yo quiero decirle. Su preocupación sobre una declaración contra la sentencia de conocida la mamada, la manada, en este caso no sé si era el subconsciente o los hechos, y las dos cosas son verdad, por grosero que haya sonado. Quiero decirle que mi teniente de alcalde y compañera, que tengo aquí a mi izquierda, se presentó la mañana
de autos a pedirme para este pleno esa declaración. Y como me parece poco honesto frente a un ruego en este tema esconder el posicionamiento del equipo de gobierno, o al menos el de esta presidencia, le voy a contestar: no vamos a hacer ninguna declaración contra esa sentencia, porque estamos en un Estado de derecho. Y en un Estado de derecho donde caben dos recursos, no se puede juzgar a nadie, no justo, no en la calle, porque esto sería Fuentevejuna. Y me parece muy mal que una representante política inste a esto. Los jueces juzgan de acuerdo al derecho y el derecho lo redactan las Cortes españolas. Y si hay que cambiar la nomenclatura de lo que hay de distinguirse entre un término y otro para que los jueces puedan actuar con criterio, hágase. Pero yo no voy a condenar a ningún juez porque cumpla con las obligaciones de acuerdo a las herramientas que el derecho le da. Máxime cuando quedan todavía dos recursos. Y aunque los dos recursos no dieran la razón a la satisfacción de lo que a mí personalmente me apetece con esos señores que voy a omitir aquí para ser leal sobre mi exposición, pues me parece que no debemos institucionalmente, ni esta corporación, ni ningún otro órgano que en un Estado de Derecho juzgue a quien juzga. Porque entonces, ¿qué haríamos en el Fuentevejuna todos a una? Entonces, instemos al Gobierno. Ustedes tienen representantes en el Congreso, mi grupo político lo tiene, el Grupo Popular los tiene, y que se sienten en el Congreso y cambien la legislación, hay que cambiarla. Pero esto no es una sentencia firme y me parece que se está... Porque, claro, ¿dónde pones el límite? ¿Me entiende usted, Inmaculada? ¿Dónde pones el límite? Hoy no nos gusta esa sentencia, aunque sea recurrible, que no es firme, y mañana, ¿qué es lo que no nos va a gustar? ¿Y qué juzgamos nosotros? ¿A los jueces? ¿Y qué acabamos? ¿Con la cabeza de la justicia en una pica como en la obra de Lope? ¿Todos a una? No. Yo creo que mientras obtenga la representación institucional, es un consejo que yo le doy, absténgase de hacerse manifestaciones contra el Estado de Derecho en un Estado de Derecho que es quien la sustenta a usted, a mí, a la víctima y a los acusados. Entonces, no voy a atender ese ruego. Turno de preguntas, Ucín. Izquierda Unida. Ante la convocatoria de becas escolar y comedor escolar que acaba hoy, se solicitó desde este grupo la convocatoria al Consejo Escolar Municipal. Al no haberse realizado y acabado la convocatoria, ¿se tiene previsto informar a la familia de la localidad del proceso de becas de comedor que afecta al año que viene, sobre todo teniendo en cuenta la posibilidad que por primera vez nos podamos acoger a las ayudas de comedor escolar? Y otra pregunta es, ante las quejas y demandas en los centros educativos de falta de horas de limpieza, ¿se tiene pensado retomar y aumentar las horas de limpieza de los centros reducidas por el plan de ajuste de este ayuntamiento? ¿Alguna otra pregunta? Creo que le sustraje el turno de ruegos al Grupo Popular. Me disculpan, pero como estamos en el de preguntas, díganme si hacen pregunta o ruego y así se incorpora al acta. Nosotros tenemos solo preguntas. Pues están en su turno. Muchas gracias, señor presidente. La primera pregunta iría dirigida al señor don Manuel López Alcorocho. ¿Tiene pensado el Gobierno municipal la instalación de aparatos de gimnasia en el paraje del Peral para personas mayores? Y luego hay otra segunda... Sí, hágalas todas, porque... La segunda pregunta es al señor don Francisco Delgado. Algunos auxiliares administrativos de la última bolsa de trabajo han sido nombrados funcionarios interinos, según tengo entendido. ¿Podrían decirnos cuál ha sido el criterio en la elección? Y la tercera pregunta es para doña Amparo, y viene un poco a colación de una pregunta que le hizo don Gregorio hace creo que recordar 2 plenos. ¿Están ya en vías de arreglar los árboles que se han plantado en algunos caminos rurales que no tenían altura, estaban torcidos y con alcorques pequeños? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta por parte de algún otro corporativo? Como saben, las preguntas que hagan en este pleno, para mejor documentación y no errar, se contestarán en el siguiente, pero del anterior hay 2 preguntas pendientes. Una que hacía doña Inmaculada Concepción, en nombre de Izquierda Unida Ganemos, sobre el tema
de que el estado y las circunstancias que tienen los árboles y con ausencia de ellos en la Avenida de los Estudiantes, principalmente entre la Yenca y el final de la misma, con más de 30 reates, contaba la demandante, sin árboles. En algunos casos, otros secos, decía en su exposición, o en aparente estado de debilidad. Bueno, le contesta la teniente alcalde del área, mi compañera Amparo. Gracias, señor presidente. Respecto a los árboles que están, los que se encuentran en sus arreates, están en un estado perfecto, o sea, están en buenas condiciones. Y respecto a los arreates en que faltan árboles, como sabrán, hemos pedido, de cara a la reposición de este año 2018, la planta que, valga la redundancia, tenemos que reponer. Si el tiempo lo permite y no subieran las temperaturas, lo haríamos de seguida, y si no, pues tendríamos que esperar al otoño para poder plantar. Y había otra pregunta pendiente que hacía el portavoz del Grupo Popular, don Martín Miguel Rubio, que venía a preguntar que en determinadas calles, obviamente por el anchuro y la anchura de las vías y demás, la iluminación, desde que se puso el tema de LED y demás, pues los lúmenes, por hablar con un criterio técnico, no eran a su criterio lo suficiente, y decía que cómo se podía mitigar eso. Yo quiero agradecerle la pregunta porque fue augurio de muy buena suerte para esta localidad, porque cuando usted y yo y todos los que estamos aquí aprobamos el proyecto ERUSI, había una parte, me parece recordar que era 1 millón de euros para la eficiencia energética y ampliación de estas cosas. Con lo cual, la vida cuenta cuándo. Pues mire usted, iba a contestarle, si nos dan el ERUSI, cuando nos lo den, como nos lo han dado hoy, apúntese usted la nota y a ver si me hace otra pregunta de algo que tengamos pendiente, porque es obvio que sus preguntas no son augurios de mortaja como en los versos del Tenorio, son augurios de buen provecho para la ciudad. Pues no habiendo más tema que tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias.